Vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer yo el primero y vosotros el segundo, y así sucesivamente hasta el último, el 19, que lo leeremos todos juntos. ¿Amén? Pues dice así la palabra: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente al este, habrá 50 codos. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul púrpura de carmesí, y lino torcido, y de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. El Señor bendiga su palabra. Hoy hemos leído y leemos en el mensaje cómo los hebreos construyeron el tabernáculo, es decir, el templo. Un templo donde hay algo importante que tenemos que hoy aprender. Para hoy aprender, tengo que ver cómo comenzó la iglesia primitiva, el movimiento del Evangelio, y cómo esa iglesia primitiva, al comenzar ese movimiento del Evangelio, todo el pueblo judío de alrededor empezó a despreciarlos y a menospreciarlos por esto. Y es fácil de entender porque tenían muchos motivos o tenían muchos argumentos para menospreciarlos a estos nuevos creyentes, estos nuevos idólatras para ellos que tenían un nuevo mensaje. Al fin y al cabo, solo aquellos que se reunían en ese lugar de aposento alto eran personas que por ningún lado tenían poder, no tenían ningún tipo de poder, ningún tipo de conocimiento. Se reunían ahí, pero no tenían fuerza suficiente, ni eran personas con una fácil oratoria, es decir, no tenían gracia para hablar, no eran personas agraciadas. Y es por eso que el pueblo judío en su corazón empezó a menospreciarlos y a despreciarlos. Y aunque no hablaran de ello, incluso se sintieron amenazados por ello. Aunque el pueblo judío nunca lo diría y nunca abiertamente lo confesaría, que estaban atemorizados, pero era así. Sin embargo, continuaron acusándoles, continuaron menospreciándoles, incluso utilizaron la ley en contra de ellos, se apoderaron de lo que podríamos llamar hoy los medios de comunicación para acosarlos en su lugar. También incluso las diferentes organizaciones se juntaron en su contra, se apoderaron del poder y de la autoridad del Estado a fin de aplastar y de tomar a la iglesia primitiva y oprimirla en todas sus circunstancias. Pero aún a pesar de todo esto, la iglesia primitiva siguió creciendo y seguía creciendo, hasta el punto de que poco más tarde ocurrió algo muy extraño en aquel contexto. Todos ya sabéis qué ocurrió en el año 313, ¿verdad? Un emperador llamado Constantino, después de haber pasado un emperador anterior, Diocleciano, un gran emperador perseguidor de la iglesia cristiana en sus comicios, en sus principios, pero vemos que en este año Constantino, el 313, empezó a consentir, a tolerar, a dejar de perseguir la iglesia hasta el año 380, en que la levantó como la iglesia fundamental y principal del Imperio Romano. A partir de ahí, a partir de ese momento, esa iglesia que nació en el aposento alto de Marcos se convirtió en la religión oficial del Estado
romano. Hasta ese punto llegó. El nombre de ese emperador Constantino hoy en día es recordado y pronunciado muchas veces. Y esa iglesia que salió a predicar y a salvar el mundo, empezó a surgir otro problema en esa iglesia. El problema era muy simple. El problema ya no era un problema de persecuciones. El evangelio simplemente desapareció. Y lo único que quedaba simplemente fue todo un estado eclesiástico, una autoridad eclesiástica. En ese tiempo, en aquel momento donde la iglesia solamente tenía un estamento eclesial y el evangelio se había perdido, dos personajes, dos hombres se levantaron. Solo para dar ejemplo, solamente dos personajes. Hubo muchos más, pero los más notorios fueron dos, Martín Lutero y Juan Calvino. Se levantaron para traer la palabra. Comenzaron a destacar que tenemos que levantar el movimiento del evangelio por encima de cualquier otro movimiento. Afirmaron que las cosas que la gente hacía no eran evangelio, que las cosas que la iglesia estaba mandando no estaba dentro de ese evangelio, que lo que se estaba llevando a cabo era algo totalmente diferente y distinto de lo que Jesús y los discípulos del aposento alto habían estado enseñando y predicando, hasta el punto que incluso la propia Iglesia Católica y la propia Iglesia Ortodoxa empezaron a pensar de que a lo mejor algo tendrían que hacer, porque estaban perdiendo adeptos y la Iglesia reformada o la Iglesia de la Reforma, que había nacido con estos dos hombres, crecía de tal manera que tuvieron que levantar la contrarreforma. Esto muy bien el seminarista ha tenido que aprender de esto, ¿verdad? Todos estos datos históricos. Y ahí se levantó un hombre que quizás os suene de algo, San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que fue, digamos, el inspirador de esta contrarreforma. ¿Todo esto para qué? Por una razón muy sencilla. Porque la gente todavía sigue preguntándonos ¿por qué enfatizamos tanto sobre el Evangelio? ¿Y por qué enfatizamos tanto sobre la evangelización o el evangelismo? ¿Por qué hacemos todo esto? No es que tengamos mucha experiencia, ¿verdad? Quizás todavía somos jóvenes, llevamos poco tiempo, pero en ese poco tiempo sí que hemos podido ver y conocer pastores, he podido ver y conocer iglesias, he podido estudiar varios años, tanto en el seminario como fuera del seminario, o en diferentes seminarios hemos podido estudiar teología. Y aunque no hemos hecho o hemos tenido o hemos alcanzado logros importantes a nivel nacional ni nada de eso, quizás tenemos logros muy pequeños, pero sí que hemos tenido una buena base o hemos puesto una buena base en este tiempo. Puedo decir que con toda nuestra experiencia o con toda nuestra pequeña experiencia hemos llegado o he llegado a una sola conclusión. Quizás sea una sola, pero quizás muy importante, por lo menos para mí muy importante. He llegado a la conclusión de que todo tiene que ser con el Evangelio y solo a través del Evangelio y nada más. Parece una conclusión sencilla, pero no me interesa nada más. Quizás no está bien que lo diga desde aquí, pero lo único que me interesa es realmente el movimiento del Evangelio. Y este movimiento del Evangelio levantando a los discípulos de este Evangelio. Nada más. Que este sea un lugar, me refiero a este lugar, que este sea un lugar que se haga solo el movimiento del Evangelio. Porque no estamos interesados en nada más. Como iglesia no estamos interesados en nada más. Este templo que Dios preparó y levantó tiene que ser un lugar donde se puedan reunir los remanentes. Que sea el lugar donde los remanentes se junten. Que sea el lugar donde se cambie la cultura por el Evangelio. Que en este lugar y en esta región podamos hacer este cambio de que solo a través del Evangelio la cultura se cambie. Esta es mi oración. Esta es la oración de toda mi vida y tendremos evidencias por causa de este Evangelio. Por eso debemos establecer esta iglesia como una iglesia que solo predica el Evangelio. Por eso todos los obreros, todos los discípulos que estáis enseñando, que estáis haciendo discipulado, solo tenéis que predicar el Evangelio, nada más. Los demás no tienen importancia. Y decíamos de los obreros, las personas hablan mucho, muchísimo. No hay que hablar tanto, hay que orar para que el Evangelio pueda ser predicado. Lo demás no interesa. Las experiencias no interesan. Yo recuerdo al principio decía, bueno, es que yo tengo tantos años de teología. Y me preguntaban, ¿cuánto? Mucho, no importa cuánto. ¿Por qué? No es importante.
Eso no va a marcar la diferencia de una vida. El que hayas estudiado o que tengas conocimiento más, menos de teología. Da igual. Lo importante es que podamos vivir y experimentar el Evangelio. Por eso, que es algo tan importante, es que Dios toma su tiempo también con su pueblo para establecer esto que es algo tan sumamente importante. El mensaje o el pasaje que hoy hemos leído tiene lugar en unos momentos cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, posiblemente sea uno de los momentos que mayor dificultades estaban atravesando. Incluso probablemente mayores dificultades estaban atravesando en ese momento que estaban andando o atravesando el desierto que incluso el tiempo que afrontaron siendo esclavos en Egipto. Ellos sabían que ellos serían felices cuando entraran en Canaán. Sabían que su meta es, vamos a entrar en Canaán porque ahí, recordar que lo que decía la palabra, es la tierra donde va a fluir leche y miel, y ellos pensaban, ese va a ser un lugar de extremada bendición. Por eso hoy en día en muchas iglesias, fijaros si es importante, y veíamos en internet no hace mucho, cómo en muchas iglesias ungen con la bendición de la leche y la miel, y eso significa que los creyentes ponen la mano y el pastor va echándoles miel en las manos y con una botella de leche les va echando la leche, ¿no? Eso era es la unción, dicen, de la leche y de la miel. ¿Por qué? Porque es algo importante, ¿no? Para ellos entendían que era la tierra donde ellos iban a ser felices. Pero estaban pasando en esos momentos de extrema dificultad viviendo en el desierto. Fue un tiempo precisamente de mayores dificultades cuando Dios manda construir el tabernáculo en el desierto. Un templo, un tabernáculo. Sencillo posiblemente, me diréis, fácil de construir, es posible. Pero fijaros que era muy importante por cuanto si habéis fijado un poquito, habéis prestado atención a lo que hemos leído, Dios da unas medidas específicas, concretas. ¿Cómo se debe de construir? ¿En qué dirección se tiene que construir? ¿Qué materiales se tienen que poner? Dios les manda que reúnan todo lo que tienen, lo más precioso, lo más valioso, el oro, la plata, el bronce. Eso es algo que no es muy habitual, ¿verdad? Hoy en día utilizamos el oro para venderlo y pagarnos las vacaciones o quizás otras cosas. O quizás pagar la hipoteca de la casa, que también puede ser. Pero utilizamos ese dinero, utilizamos todo eso en otras cosas. Entonces, cuando les manda construir ese tabernáculo, después les dice que construya un lugar además, lo que se llama el atrio o el patio, ¿verdad? Bíblicamente, el atrio del templo. Hoy hablamos sobre este templo, la importancia del templo, la importancia de lo que hay dentro del templo. Cuán grande se suponía que era ese atrio que había alrededor del templo, y vemos que, si habéis contado las columnas, yo me he entretenido para contarlas, son 56 columnas en total las que tenían que ser puestas, 56 pilares. Entonces Dios les dijo que reunieran todo ese oro, toda esa plata, todo ese bronce, todo ese hierro, y reconstruyeran, recubrieran todo eso, que lo fortalecieran, que tuviesen cosas de valor, pero sobre todo que se lo ensancharan, que lo fortalecieran. Si tú lo ves bien, no tiene sentido, no tiene lógica alguna. ¿Tú no te lo has planteado? ¿Para qué tanta molestia? O sea, al final y al cabo están en el desierto. Hay creyentes que no les da importancia al templo. Creyentes dicen, ¿qué más da? No importa. No les da importancia. Si al fin y al cabo todo es pasajero. Lo importante es lo que hay en el corazón. Estamos de acuerdo que eso es lo importante. Pero Dios toma molestias en esto. Donde el pueblo hebreo, el pueblo de Israel afrontaba su mayor dificultad en esos momentos. Sus circunstancias eran tan difíciles en ese momento, pero Dios les manda a construir un templo, les manda a construir el tabernáculo y el atrio. Y algunos incluso lo decían, se empezaron a preguntar posiblemente entre ellos, ¿cómo vamos a construir el atrio y un templo ahora? No tiene sentido, no tiene lógica. En el estándar humano, en mi pensamiento humano, en mi forma de pensar humana, ¿por qué no esperamos un poquito más? Porque al fin y al cabo no hemos tenido nada durante más de 430 años de esclavitud. ¿Por qué no esperamos un poquito más cuando entremos en la tierra de Canaán? ¿Por qué no levantamos allí lo que tengamos que levantar? ¿Tiene su lógica o es que yo soy muy simple de pensar? Tiene su lógica para que en el desierto, pues tira para adelante y ya construiremos lo que tenga que ser. ¿Por qué tenemos que hacerlo precisamente ahora? Cuando estamos pasándolo mal, cuando es tan difícil el momento, ¿por qué ahora?
Yo se lo hubiera preguntado a Moisés. Yo le pillo a Moisés por banda en cualquier lugar de la esquina del tabernáculo y le digo, oye, Moisés, ¿qué? Yo se lo pregunto. ¿O no? A ver, Moisés, ¿te se ha ido la olla o qué pasa? ¿O soy yo el único raro? Porque a mí me gusta, los teólogos, la teología, una de las cosas que te enseñan es a preguntarte cosas, ¿verdad? ¿Por qué ahora, precisamente en este momento? Pero Dios da esta orden. Es que es ahora. Ya está, es ahora. Es ahora cuando Dios dice que tenemos que levantar el tabernáculo. Es ahora. Cuando Dios habla con Noé, ¿os acordáis? Génesis 6, ¿verdad? No tengo que hacer mucha memoria. Cuando Dios habla con Noé, ¿Dios qué le dice a Noé? Mira, a ver, Noé, ven para acá, que sé que estás aburrido y no haces nada. Ven, me vas a construir un arca, porque me gusta a mí, para mí. Dios no dice eso. ¿Verdad? No le dice, para mí. ¿Qué es lo que dice? Construye el arca para ti. Ah, esto cambia. Construye el arca para ti. En el versículo 18 dice, por amor a tus hijos, construye el arca. No es para mí, es para ti, Noé. ¿Vemos la diferencia? Yo tengo que entender esta diferencia, porque creo que a veces se nos pasa. Tengo que entender esta palabra. Noé, el arca no es para mí, es para tus hijos. Es para vuestros hijos el arca. No es que Dios la necesite. Versículo 20, Génesis, vuelvo a repetir, Génesis 6, versículo 20. Como conocéis la historia, no la leo, conocéis, ¿verdad? Leer la historia en el capítulo 6. ¿Qué más le dice? Para tu ganado, para tus posesiones, construye el arca. Para todo lo que tienes, para todo lo que has conseguido, para todo lo tuyo, construye el arca. En ese momento, ¿por qué ordenó Dios que construyera el tabernáculo y el atrio? Hay una gran razón. Hay razones para ello que tenemos que ver y entender. Todos conocemos el tabernáculo, lo hemos visto en dibujo, lo hemos visto en internet, en vídeo. Todos conocemos, todos sabemos que en el tabernáculo hay un lugar que era el lugar santo, ¿verdad? Pero dentro del lugar santo hay un lugar que es el lugar, la caña, ¿verdad? Es santísimo. Yo creo que no había una palabra que lo definiera mejor y dijera, si este es santo, pues este es santísimo. Pues es el lugar santísimo. Y en ese lugar, que era el lugar santo de los lugares santos, el santísimo, dice, ahí coloca el arca de la alianza. En ese momento, colócalo. Dios quería que construyeran el templo y el atrio a fin de conservar y de seguir el arca de la alianza, el arca del pacto. Algo tan importante. Entonces, cuando hacemos esto, cuando el pueblo de Israel hizo esto y cuando nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a ocurrir cosas sorprendentes. Empiezan a ocurrir cosas grandiosas, novedosas, porque los israelitas estaban caminando, estaban tomando un camino que nunca antes habían tomado. Era un camino nuevo. Y Dios les da una indicación, tenéis que seguir el arca, porque es un camino nuevo, dice Dios, se lo dice a Josué, ¿verdad? Es un camino nuevo, por lo tanto, tenéis que seguir el arca de la alianza. Y cuando los israelitas hicieron esto, pasó algo grandioso. De pronto un río caudaloso se detiene, se para, se separa. El río Jordán se dividió. Y yo tengo que entender por qué ocurre esto. Y Dios le dice, ahora sigue a los sacerdotes que tienen y llevan el arca de la alianza, que pasen primero y vosotros seguir detrás. ¿Qué significa esto? Algo sencillo e importante al mismo tiempo. ¿Qué le está diciendo? Sigue la palabra, sigue el evangelio. Porque si no lo sigues, te vas a perder. Porque estamos andando por un camino que nunca antes habéis tomado. Entonces os vais a extraviar. Tenemos que caminar en un camino nuevo. Pero tú me dirás, pero pastor, ya conocemos el camino. Y yo te digo, perdóname, ¿cuántas veces has vivido el año 2015? Yo lo estoy viviendo por primera vez. Eso es como decía aquel, yo he cumplido 50... ¿Cuántos cumplí? 57. No, 56, no me acuerdo. 56 años. ¿Cuántas veces voy a cumplir 56 años? Una. Por eso no creo que haya traducción, así no se entera nadie. ¿Cuántas veces voy a cumplir 56 años?
Mis hermanas, ¿cuántas veces han cumplido ustedes que tienen más que yo? Un par de ellos más que yo. ¿Cuántas veces habéis cumplido 56 años? Una vez solamente, ¿verdad? Una vez. No importa los años que vivamos, una vez. Este año 2015 es nuevo. Nunca lo hemos vivido antes. Creemos que todo lo sabemos, pero no hemos vivido este año nada más que ahora. Nada más. Por eso tanto, no te preocupes. Porque el mismo Dios que estaba diciendo aquella palabra a aquellos hombres en aquel momento, es el mismo Dios que nos está hablando hoy en el año 2015. Es el mismo Dios que nos está diciendo, tenéis que seguir la palabra y tenéis que seguir el Evangelio, porque este año 2015 es nuevo para vosotros, nunca antes lo habéis vivido. No seamos insensatos, Dios tiene un camino nuevo para nosotros. Si alguien te molesta, incluso la vida de esa persona está en las manos de Dios, todo está en las manos de Dios, por lo tanto no hay nada por lo que tenemos que temer, porque todo está en las manos de Dios. Donde quiera que el arca de la alianza fuera, siempre ocurrían cosas extrañas, diferentes, distintas. La separación del río Jordán, cuando el arca de la alianza se llegó alrededor de Jericó, ¿qué pasó? Los muros cayeron. ¿Por qué fue? ¿Por la fe de Josué? No lo creo. Porque el arca de la alianza iba delante de ellos. Porque era la palabra y el Evangelio que iba delante de ellos. Por eso, si nosotros nos sostenemos en el pacto, en esa alianza, a partir de ahora, los muros de Jericó que antes estaban cerrados, ahora se abrirán en tu vida. Esos problemas y esas dificultades que se levantaban delante de nosotros, por causa del Evangelio, igual que se abrió el río Jordán, se abrirán las dificultades, se abrirán los problemas para que nosotros podamos traspasarlo. Los muros de Jericó cayeron y se derrumbaron. ¿Cómo debo de aferrarme a ese pacto? ¿Cómo tengo que aferrarme a esa alianza que Dios estableció con nosotros? ¿Cómo tengo que hacerlo? Hay formas de hacerlo. Y la palabra nos indica. Tomar nota, Eclesiastés 12, del 10 al 12. Si queréis, luego lo leéis. Pero, ¿qué es lo que dice esa palabra? Dice que la palabra de Dios se tiene que colocar, y nos está dando una dirección, se tiene que colocar como un clavo bien colocado en tu corazón. En tu corazón. Isaías 22, del 23 al 24. Continuar leyendo esa palabra. ¿Qué es lo que dice? Dios colgará la gloria de Israel sobre ese clavo. La gloria de Israel estará ahí por siempre. Dios dijo que en el momento más difícil, en el momento de mayor dificultad, Dios da esta palabra. Ahora proclama que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra tiene que estar puesta en tu corazón para que la gloria de Dios esté puesta sobre tu vida. Habacuc, para que lo pudiera entender, estando también, casualmente, en una gran crisis, ¿verdad? Y digo casualmente porque parece que hablamos hoy de crisis, este año de crisis, y no paramos a hablar de crisis, siempre de crisis, pero en la Biblia siempre ha habido crisis, ¿verdad? Siempre. Y no estaban todo el tiempo hablando de crisis. Pero fíjate que en el momento de crisis, Habacuc, Dios le dijo, escribe las palabras que te voy a decir sobre una piedra. ¿Para qué? No pienses en cosas complicadas. Simplemente coge la palabra y escucha la palabra. Nosotros escuchamos a muchas personas continuamente, y hoy decía otra vez con los obreros, las personas, la gente habla mucho. Hablamos demasiado, no tenemos que hablar tanto y tenemos que escuchar más la palabra y orar más a Dios en vez de hablar tanto. Pero la gente escucha. Escuchamos a las personas, escuchamos a las familias, escuchamos el internet, escuchamos la televisión, escuchamos a los políticos, escuchamos a tanta gente que no escuchamos a Dios. Al que menos escuchamos es a Dios. Por eso Dios dice, escríbelas en una piedra. ¿Para qué? Para que te sostengas con firmeza en la palabra de Dios. Evidentemente está hablando de un símil, está hablando de algo que era algo visual, que la gente cuando pasara por ahí lo viera, para que en los momentos de dificultad pudiera verlo y leerlo en esa roca, que era inamovible, que nunca se iba a mover, era una roca.
Nos está diciendo, nosotros tenemos que ser como esa roca. Y esa palabra tiene que estar en tu corazón. Yo tengo que entender esa palabra. ¿Dónde pongo esa palabra? ¿Qué pasó cuando el arca de la alianza ya por fin entró en Canaán? Tengo que verlo. Las fuerzas de los amalecitas se juntaron, se unieron, se reunieron y atacaron al pueblo de Israel. Y dice la palabra que lucharon todo el día. Y que cuando ya se acercaba la noche y el pueblo de Israel estaba venciendo, Josué tiene que orar, Señor, tenemos que vencerlos. Y algo ocurrió. Que el sol se detuvo, que la luna se detuvo. ¿Se puede parar el sol y la luna? Lo que quiere decir es que la tierra se paró en ese momento para que pudieran vencer. Es así, la tierra se detuvo. Donde quiera que el arca de la alianza fuera, estas obras ocurrirán de verdad. Esta es la razón por la que Dios les manda construir el templo. Y hay personas que levantan la voz. Y hay personas que empiezan a decir, es que estamos preocupados por la economía. Crisis, ¿verdad? Nuevamente, economía. Nuevamente, crisis. Yo me he criado, todos sabéis, en una iglesia donde normalmente y continuamente siempre se escuchaban preocupaciones económicas. En mi casa escuchaba problemas de economía, el trabajo no iba bien, problemas económicos, en la iglesia problemas económicos, siempre con dificultad. Pero Dios, ¿qué nos está diciendo? No podemos ser hijos de Dios, que Dios es el Dios del oro y de la plata y siempre estar siempre estar llorando por la economía y por el dinero. No tenemos, ora a Dios. Pastor Río, en el mensaje de ayer, los que lo hayáis escuchado, culto núcleo, os aconsejo que lo escuchéis. El mensaje del culto núcleo, el Pastor Río decía esto. Y él mismo estaba diciendo, no tenéis vergüenza de venir a la iglesia y estar diciendo esas cosas. No podéis decir eso. Orar a Dios. Pedirle a Dios que la iglesia tiene necesidad, que la iglesia se reúna, que la iglesia ore. ¿Cuántos vienen al culto de oración los miércoles? Pastor, no tengo economía. Pídele a Dios. ¿Qué me cuentas? Que no tengo, que tengo dificultad. Pídele a Dios. Porque Él es el Dios del oro y de la plata. No estamos entendiendo el Evangelio, no estamos entendiendo. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a construir un templo? ¿Por qué Dios les manda a construir un tabernáculo? Si tenemos problemas de economía. ¿Qué opinaría si viniera Jesús mismo y les dijera, chicos, venid, juntaros un momentito. A partir de mañana os vais a ir por todo el mundo a hacer la evangelización. ¿Qué es lo que diríamos? Señor, no tenemos economía. Saldría así. ¿Por qué? Porque es nuestro pensamiento. Dios tiene que romper nuestro pensamiento. Os dije la semana pasada, vamos a hacer las conferencias de Europa en Madrid en el año 2016. Y el pastor saltó diciendo, imposible, no tenemos economía. ¿Verdad? Claro, el pastor no tiene economía, puede ser. La iglesia tampoco tiene economía, puede ser. Pero yo no te la voy a pedir a ti, se la voy a pedir a Dios, porque sé que Él es el Dios del oro y de la plata. Entonces yo no tengo por qué orar ni llorar porque no tengo economía. Pídela. Pídelo porque Dios tiene todas las cosas. La clave está en el arca de la alianza. La clave está en la palabra. La clave está en el Evangelio. Ahí. Por eso Dios tiene que tomar tanto interés. ¿Dónde pone ese arca de la alianza? ¿Dónde lo va a poner? ¿En qué lugar la va a depositar? ¿En qué tabernáculo Dios nos está ordenando que levantemos y que construyamos? Porque ahí dentro va a poner algo tan sumamente valioso como es el arca de la alianza, como es el arca del pacto. Por eso, como es tan importante, Dios empieza a marcar unas normas para construir un templo, para construir un tabernáculo. Hay creyentes que dicen, bueno, es que el templo no es importante. ¿Estamos de acuerdo? No es lo más importante, pero hombre, algo tendrá que tener cuando Dios lo ordena, ¿verdad? Algo tendrá que tener cuando Samuel, siendo ya mayorcito, ya dijo, cuidado, voy a ponerme al sustituto, levanta a David, y a David, ¿qué le ordena? 2 cosas, le dice, ¿verdad? 2 cosas, tú vas a ser rey de Israel, primera. ¿La segunda cuál fue? Le habló del templo.
Y David lo entendió de tal manera que cuando vio que el arca estaba perdida, salió a buscarla y no podía ni dormir, sabiendo que ese arca estaba fuera de su lugar, que era el templo. Hay que levantarlo para que la arca, el arca de Dios, esté ahí. El pasaje de hoy habla también sobre cómo construir esa tela y nos habla del hilo azul, el morado, el escarlata, el blanco. Podéis leerlo. Habla también de ese lino fino trenzado. Todo ello está hablando de cosas que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con oficios importantes. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de influir en la región, en la cultura. La iglesia, nosotros, cuando hablo de iglesia, nosotros debemos de influir, debemos de ver esto, cambiar nuestro aspecto, ver lo que hay alrededor. Porque nosotros tenemos que cambiar esa cultura. ¿A través de qué? De todo lo que Dios nos está mandando que hagamos. Debemos de influir la cultura en el futuro. Tenemos que ir delante de la cultura dominante a fin de salvar la sociedad, con el fin de salvar la región en la cual estamos. Tenemos que llegar a ser capaces de convertir nuestra iglesia en un lugar que sea un lugar de descanso para todos los ciudadanos de este pueblo, de esta región. Tenemos que levantar un lugar, no digo de lujo, pero digo que tenemos que levantar lo que es la iglesia representativa. Como una vez el pastor Río dijo, tiene que ser un lugar donde todas las parejas de Parla que se quieran casar tendrían que venir aquí y pedírnosla, el templo. Y decirle, sí señor, yo te cedo el templo, pero el que predica y da el mensaje soy yo. ¿Verdad? ¿Para qué? No es simplemente para vanagloria, para causa del Evangelio. Tenemos que entender esto. Por eso Dios les manda construir ese lugar. Y además dice, construye no solamente el tabernáculo, no solamente el templo, sino que además vas a levantar un atrio, un lugar, un patio, con 56 pilares. No una como tenemos nosotros, 56 pilares, ¿verdad? 56 bases. ¿Qué significa esto? Cuando la gente celebraba reuniones, ¿dónde se quedaban los niños? En la calle. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Son cosas que... ¿Dónde quedaban los niños? Porque los niños no podían entrar al lugar santo, se quedaban fuera. ¿Dónde? Lo que hoy diríamos, en la calle. ¿Por qué Dios nos dice que levantemos este lugar? ¿Por qué nos dice que levantemos este sitio? Este era el lugar donde los niños podían reunirse sin peligro. ¿De qué nos está hablando esto? Tenemos que levantar un lugar, tenemos que levantar nuestro tabernáculo, tenemos que levantarlo para levantar el movimiento de remanentes. Tenemos que levantar el centro de remanentes. ¿Para qué? Para nuestros hijos, como así Dios le dijo a Noé. Construye un arca, ¿para quién? Para ti, pero no solamente para ti, para tus hijos. Construye el tabernáculo, no para ti, para tus hijos. ¿Amén? Para tus hijos. Tenemos que levantar la iglesia. A veces si no tenemos vergüenza, si no tenemos orgullo por nosotros mismos, hagámoslo por nuestros hijos. Hagámoslo por nuestros nietos, los que ya tenemos. Por ellos, Dios nos está diciendo, prepare ese lugar. Y además no solamente eso, sino que además ordenó que construyeran el atrio. Y fijaros, norte, sur, este, oeste, los cuatro puntos cardinales. ¿De qué está hablando? Está hablando de todo el mundo. Estaba hablando, no era solamente un lugar para el pueblo, sino que también es el lugar, ese patio, el patio de los gentiles. Está hablando de las misiones, está hablando de la evangelización. Y en este momento no tenemos ese patio preparado. ¿Cómo queremos alcanzarlo si no lo tenemos establecido? Este debe de ser el comienzo para nosotros. Es un lugar y un espacio tan sumamente importante. Fíjate si era tan importante, fijaros lo que hizo Jesús. Creo que fue el único momento donde Jesús realmente salió esa ira santa, ¿verdad? Donde sacó hizo ese atado, con cuerdas hizo un azote, se lió a azotazos con la gente, se lió a patadas con las mesas, empezó a tirarlo todo. En el único momento que encontramos una actitud de Jesús un poquito fuera de lo normal, se encuentra precisamente en este patio, en este atrio. En el patio o en el atrio
de los gentiles. Donde para poder pasar a ofrecer un sacrificio, lo primero que te pedían es ¿qué dinero traes para ofrendar? Este dinero no vale, tenemos que cambiártelo. Los cambistas. Que por un módico precio, un interés de usura, te voy a cambiar pero te va a costar un dinero. Estamos hablando de negocio. Y aquellas personas que llevaban su animalito para hacer ese sacrificio, y llevaban sus palomas, o llevaban su ternero, o llevaban su oveja, tenían que pasar un control de calidad, ¿verdad? Porque sabéis que no podían tener ni mancha, no podían tener defecto, no podía tener nada, y pasaban por un control de calidad, que donde allí estaban algunos que decían a cambio de un módico precio. Es decir, por dinero. Negocio, ¿dónde? En el lugar de los gentiles. Por eso es tan importante, hasta el punto que pudiéramos decir que incluso el patio era mucho más importante a veces que el propio templo. Jesús no hizo esto con el templo, lo hizo con el patio. En el atrio hizo esto, no en el templo. Nuestro culto aquí tiene que ser importante, pero el de fuera es mucho más importante todavía. El que hacemos aquí hoy es tremendamente importante, pero lo que ocurre más allá de nuestras puertas es mucho más importante. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Es legítimo que recibamos suficientes respuestas para influenciar y cambiar la cultura. Es que es obvio que lo necesitamos. Es absoluto que necesitamos esta realidad. Pero esto no está ocurriendo. ¿Qué significa? Tenemos que cambiar nuestro pensamiento para que esto ocurra. Nuestra iglesia tiene que recibir las bendiciones de Dios hasta el punto que podamos salvar a todos los remanentes y a los gentiles que haya a nuestro alrededor. Hasta ese punto necesitamos recibir gracia. Hasta ese punto necesitamos recibir la fuerza. Hasta ese punto necesitamos permanecer delante de la presencia de Dios y no bajar de ese lugar hasta no recibir esa respuesta. Tenemos que hacerlo con verdadera pasión. Como decíamos el viernes, la pasión que tenía David por causa del Evangelio, que no podía callarse cuando veía a un Goliat, por muy gigante que sea, levantar su palabra o su voz en contra de Dios. Y él siendo un muchacho y sin tener nada que ver, por cuanto no era ni siquiera un soldado, no podía consentir eso. Y era capaz de poner su vida en riesgo por causa del nombre de Jehová de los ejércitos. Tenemos que entender esto, porque necesitamos tener este modelo que acabamos de ver, este modelo que tenía este tabernáculo, porque tenemos que ver que tiene que ser nuestro modelo para el futuro. No me sirve para nada. Qué bonito es ver el tabernáculo. Yo tengo un modelo de tabernáculo en miniatura, me gustan mucho las miniaturas. Y tengo un tabernáculo para montar. Queda muy bonito, pero no me sirve para nada. Si yo no lo veo para un futuro. Si yo no lo veo para el futuro de mi iglesia. Tengo que ver que esta es la razón por la cual Dios dio instrucciones específicas. Tenemos este edificio ahora, tenemos este local. Pero esto es solo el principio. Así yo lo veo. ¿Yo solo? ¿Nadie lo ve conmigo? ¿Nadie me dice un amén? ¿Amén? ¿Me queréis quitar la esperanza y la ilusión? No lo vais a conseguir. Estamos agradecidos a Dios por Él. Yo estoy contento, agradecido por este templo. Y si, ¿dónde está? Ay, Esperanza, Rosalía, ellas que son más antiguas que yo en el lugar. Cuando ellas vieron este local, ¿qué sentisteis por primera vez? ¿Qué sentisteis? Porque ¿de dónde venían? ¿De dónde venían? A lo que tenemos ahora. Era un lujo, vamos a decirlo de esa manera. Aún así, no es suficiente. ¿Por qué razón? ¿De verdad podemos levantar los remanentes del mundo en este lugar? Contestaros vosotros, yo no lo voy a contestar. ¿Podemos levantar los remanentes del mundo en este lugar? Porque debemos de levantar una iglesia, que los remanentes de todo el mundo puedan recuperar la esperanza y puedan venir aquí a dar culto. Porque no es pensar en los 4 remanentes que somos ahora, sino en los cientos, miles de remanentes que hay a nuestro alrededor, incluidos nuestros propios hijos que no están aquí hoy, incluidos nuestros nietos que no están aquí hoy, nuestros sobrinos que no están aquí hoy.
No es suficiente. No es por vosotros, es por ellos. Que Dios estaba levantando esta palabra. Debemos de levantar este lugar. Fijaros, 14 generaciones pasaron y no se enteraron de la misa a la media, como se suele decir en español. No se enteraron de nada. 14 generaciones. ¿Quiénes eran? Los 14 jueces. No se enteraron. Pasaron. Y no pasó nada. No pudieron completar esto porque no pudieron comprenderlo. ¿Qué pasó? Tuvo que levantarse un hombre. Una persona se levantó. ¿Quién fue? Se levantó Samuel. Pero Samuel envejeció por lo que fue y buscó a David. Y Samuel le dijo a David 2 cosas. Decía antes, tú serás rey. Y le ungió con aceite. Pero le habló sobre el templo. La necesidad del templo. David oyó esta palabra cuando él era joven. Y él puso esta palabra en su corazón. Hoy nosotros debemos de tener este sueño también. Si no tenemos este sueño, ¿cómo pueden los remanentes reunirse en esta iglesia para dar culto a Dios? Si no tenemos este sueño, ¿cómo pueden reunirse los obreros y los líderes? ¿Cómo vamos a levantarlos y a prepararlos? ¿Cómo estaremos haciendo que nuestros seminaristas tengan que marcharse a otros seminarios porque no tengamos los medios para prepararlos dentro del Evangelio en vez de prepararlos solamente en teología? Tenemos que levantarlos. ¿Para qué? Para sanar sus problemas espirituales, porque los tienen, porque los tenemos, para dar culto aquí. Tenemos que levantar el templo. Si tienes un sueño como David, entonces Dios puede darte con seguridad la misma bendición que Dios le dio a David. Si no tienes sus sueños, no tendrás sus respuestas. Pero si tienes los sueños de David, tendrás las respuestas que David tenía. Por eso hay cosas que son importantes. Quiero dejaros 2 cosas importantes. 2 o 3 cosas importantes para terminar. Apuntarlas, para que por lo menos tengamos para orar. Que lo tengáis como título de oración. Que lo tengáis como un motivo de oración. Cuando cojáis vuestro diario de oración, que hoy os lo darán, nuevo, renovado, más bonito, mejor, apuntarlo ahí detrás, donde hay un apartado al final del diario de oración donde pone que pongas tus oraciones para el año 2015 y pongas tus títulos de oración para toda tu vida. Apuntar algo así. No sé si para toda tu vida o para el año 2015, que Dios te lo muestre. Pero en primer lugar, ten como título de oración, tenemos que levantar una iglesia y un templo que sí o sí tenga el Evangelio. Que rechacemos cualquier otra cosa. Hagamos el movimiento de la iglesia que tiene el Evangelio. Podemos hacer todo lo demás, pero el corazón tiene que estar dentro de una iglesia que tiene la vida y el Evangelio. Lo demás, hermanos, hacer lo que os dé la gana, lo que queráis. Pues se puede hacer lo que queráis. Reuniones de esto, reuniones del otro, pitos, flautas, pero que la iglesia tenga la vida y el Evangelio. Lo demás no importa. En segundo lugar, tenemos que obtener la fuerza a través de las obras que sucedieron en el aposento alto de Marcos. Las obras del viento y del fuego, que nada ni nadie pudo parar ni detener hasta el día de hoy. Que nada surja que nos detenga, para que estas obras también estén sobre nosotros, que recibamos esta fuerza. Hoy decía a los obreros, el mundo es fuerte, nosotros somos débiles. El mundo es muy complicado, nosotros somos muy faltos. Y les decía, fíjate si somos débiles. Tenemos un cuerpo tan sumamente débil que la tercera parte del día la necesitamos para descansar y para dormir. Eso dicen los médicos, que tenemos que dormir de 7 a 8 horas al día, ¿verdad? Algunos más. Los más dormilones 9, 10, pero no es el caso. Mínimo 7, 8 horas. Fijaros, en la tercera parte de tu vida tienes que pasarla descansando. Eso significa que tenemos un cuerpo débil. Necesitamos la fuerza. Esa fuerza solo puede venir de estar delante de la presencia de Dios. Por eso, ¿qué es lo que Dios nos dice? Levanta un altar. ¿Qué es lo que Dios dijo al pueblo de Israel? Salir a dar culto, hacer sacrificio de sangre, para que la sangre esté sobre nosotros. Necesitamos esa fuerza y ese poder. La fuerza que Pablo tenía. ¿De dónde conseguía Pablo esa fuerza que tenía? Hoy lo decía a los obreros, de estar en el tercer cielo. En ese tercer cielo, ¿qué significa? No estamos hablando de cosas místicas, no estamos hablando de cosas extrañas, estamos hablando de una persona que estaba íntimamente en oración, donde entendía lo que era la oración concentrada, donde él sabía lo que era estar
orando concentradamente en la presencia de Dios, de tal manera estaba que no se sabía distinguir ya si estaba en el cielo o en la tierra. Así dice la palabra, que él mismo estaba manifestando. No sé si era en el cuerpo o en el espíritu, pero yo estuve en el tercer cielo. No sé cómo estuve. Eso significa que estaba en oración concentrada. Hasta ese punto tenemos que llegar, porque ahí es donde nace la fuerza que necesitamos. Porque al mundo no lo podemos vencer con nuestra fuerza. Sería absurdo. No podemos, pero Dios nos da su fuerza. Por eso dijo, id y haced discípulos. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene que estar sobre vosotros para que tengáis esta fuerza y este mismo poder que nada ni nadie puede parar. Necesitamos las obras del Espíritu Santo, necesitamos las obras del reino de los cielos, necesitamos el poder que viene de estar en la presencia de Dios. Y en tercer lugar, levantar una iglesia donde los evangelistas, obreros puedan reunirse, donde puedan juntarse. ¿Quiénes? ¿Solamente los obreros y los evangelistas de esta iglesia? No. Donde se junten los obreros y los evangelistas de todo Parla. Sin importar denominación, sin importar nombre, sin importar nada, solo para la gloria de Dios. Yo he visto esto en un pueblo en Corea, donde un hombre, un médico, donde tiene un hospital, toda una planta lo ha dedicado para el Evangelio, donde ha levantado un lugar para dar culto para los remanentes. Y lo primero que hizo fue invitar a todos los pastores, sin importar la denominación, a ese lugar. Yo lo he visto con mis ojos, yo lo he estado allí, nadie me lo cuenta, yo lo he visto. Eso significa es posible. Yo tengo esa esperanza. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Por eso Dios dice, esperad. ¿A qué tengo que esperar? A que venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Es una obra espiritual, no lo puedes hacer tú. ¿Por qué hemos fracasado en la unidad? Porque lo hemos querido hacer los hombres. Los pastores nos hemos querido apuntar ese gol. Yo es el que hice la unidad. Es Dios quien hace la unidad, en base al Evangelio de Cristo. Si no tenemos Evangelio de Cristo, eso nunca, jamás será unidad. Siempre será un grupo de amigos, de pastores o de lo que quieras, pero nunca unidad. Unidad cuando está Cristo en el medio. Por eso tenemos que levantar un lugar para los evangelistas, tenemos que levantar un lugar para los misioneros, tenemos que levantar ese lugar donde los líderes y los obreros no entren en conflictos por cosas triviales, absurdas, tontas, como durante años hemos visto en nuestras propias iglesias. Que los obreros discutan por cosas absurdas. Tenemos que enseñar a los obreros y a los líderes a vencer y a superar todo conflicto por causa del Evangelio. Si no es así, todo más no sirve. Hay tantas cosas maravillosas que Dios va a hacer, que tiene pensadas hacer y que está esperando a que lo hagamos. Por eso que hoy recibamos esta gracia, que hoy podamos orar con este pacto, orar con esta palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Que este sea, Señor, por favor, un nuevo día para nosotros hoy. Que hoy sea ese nuevo día. Que sea hoy este nuevo día. Que sea un nuevo día en el cual tu palabra, la palabra de Dios, Señor, sea colocada como un clavo en nuestros corazones. Señor, que esté bien colocada, bien arraigada en nuestro corazón, para que tú puedas poner la gloria de Israel ahí colgada. Que sea un día de bendición sobre el cual toda esa gloria de Israel sea colgada. Donde hoy podamos experimentarlo, donde hoy podamos experimentarlo y durante esta semana que podamos transmitirlo en nuestros campos. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.